Hoy estamos con el tema del cine y particularmente del cine venezolano. Gracias por estar allí, usuarias y usuarios de este canal prestador de servicios. Tenemos a Alfredo Lugo. Alfredo Lugo es un cineasta venezolano, bueno, con una trayectoria muy larga y además como director, yo diría, yo no sé si cabe aquí mi opinión, pero yo diría que el mejor director que tenemos en el cine venezolano. Así que nos honra tu presencia aquí, No Alfredo. te atrevas a decir esas cosas porque todo el mundo te va a creer, ¿sabes? Porque tú tienes, digamos, muy buena credibilidad, así que no digas eso. Lo Este, digo por la experiencia, claro, Alfredo, porque claro. además me gusta tu cine. Yo recuerdo que en los años mozos, yo un poquito más mozo que tú, se nos ocurría proyectar en el barrio Carpintero de Petare una película conocida con el título del insólito asalto en el Royal City Bank, Ah, sí, que sí. casi no la nombran en tu Sí, historial sí. Bueno, ni en tu cuenta. Creo que es la primera, un cortometraje. ese es un cortometraje que yo hice aquí, justamente regresando, cuando yo regresé de Europa. Yo estudié, como tú lo sabes, estudié en Alemania, en la Escuela Superior de Artes Cinematográficas de Babelsberg. Que Babelsberg es una aldeíta que queda muy cerca de Berlín, queda a media hora de Berlín. Bueno, y el primer intento que hice aquí fue justamente este cortometraje, que es El Insólito Asalto, ¿sí? Donde comienzo a hacer las proposiciones que ya había hecho en dos películas que hice en Alemania, que es La muerte del tío y Diálogo. Pero dentro del ámbito nacional, dentro de la problemática social del país. Sí. Hay una propuesta allí, por cierto, Alfredo, que yo creo que sigue permanente en tu cine, en la cinematografía de Alfredo, que es el humor. Hay como un manejo del sarcasmo, del humor en tus películas, que creo que transmite mucho Sí, ese lenguaje sí. cuando se observa tu cinematografía. Bueno, ¿Cuál de es tu hecho, apreciación? ¿Eso es algo intencional? ¿Está bueno, preconcebido? fíjate, yo vengo un poco, fíjate, de estar muy conectado con el teatro, el Berliner Ensemble Mm, en Berlín, el teatro de Bertolt Brecht, claro. que sostenía nada menos que uno de los factores fundamentales para la empatía con el público, mediado lo que él llamaba discúlpame el alemanazo, Ajá. el Verfremdung-Effekt, es decir, el distanciamiento, que el humor era muy importante. Y bueno, las primeras películas que yo hago, las hago incluso con dos humoristas, tres humoristas de la televisión comercial, que es al llegar aquí, después de este cortometraje, el primer largometraje, La muerte Los muertos sí salen, y Ajá. Los tracaleros, este, con En el Toco Gómez. tracalero trabaja Toco Gómez. Toco Claro, Gómez. él era el protagonista, ¿no? Sí, 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 Toco Gómez, sí, sí. Claro. Y es la primera película que hace esta actriz venezolana de telenovela, que es Eluz Peraza. Claro. Sí, Eluz Que fue, Peraza. había sido Miss. Sí, sí, que fue la mija esa que Sí, huyó sí, de repente y renunció a la corona. sí. He Algo, renunciado a ti, no era posible. fueron ¿cómo era? De la fantasía. Fueron vapores de la De la fantasía. fantasía, sí. Andrés Eloy Blanco, estamos Sí, citando al poeta señor. Andrés Eloy Blanco. Sí, Sí. sí. Bueno, y fueron los primeros pasos que yo di. Y el humor para mí era digamos, un elemento de acercamiento al público, pero un humor diferente. No el humor, este humor truculento de la televisión, a Ni pesar de que, simplón ni banal, era un humor, o es un no, humor sí, porque en fíjate, profundidad, digamos. sí, por ejemplo, en Los Muertos y Salen, en esta película son tres músicos de cámara que viven en un barrio miserable, y realmente en la búsqueda de su sobrevivencia se encuentran nada menos que con las armas que ha dejado un general y se alzan en contra de una gran compañía que domina la economía del país. Pero en eso, pues, digamos, en la narración, hay momentos jocosos, obvio. Y estos actores de la televisión, que vienen de los programas de estos cómicos truculentos, ¿no? Este, bueno, se portaron a la altura, previa a una larga conversación con ellos,
y un ejercicio sí, de actuación diferente, pues. Y eso lo entendieron bien. Yo hice después una película con Joselo. Ah, sí, claro. Exacto, que se llama, esa película se llamaba Asesinato en el Bloque 1, Ajá. pero como no la produje yo, fue un argentino que vino aquí y me propuso hacer la película, se le cambió el nombre por El Reconcomio. Y Joselo, en esa película, por supuesto, hace digamos, sus comiqueras, ¿no? Pero el tema es muy, pero muy particular, porque es un poco el germen del fascismo. ¿Por qué? Porque es que es un personaje que trata de comprarse un vehículo enorme, lujoso, para ascender dentro de su oficina. Y se le presenta el problema de que se le enferma la mujer y entonces él, el dinero que tiene ahorrado para comprar el automóvil lo tiene que invertir en una operación con la mujer. Y entonces se va a la iglesia y se confiesa con Dios y le dice a Dios que se la va a mandar antes. De todas maneras se va a morir, Dios mío, yo te la voy a mandar antes. No te preocupes, que yo sé que tú la vas a recibir y tal. Y comienza a hacer unos atentados para ver si la liquida. Yo los invito a que vean la película, Claro. porque no le voy a contar el final. Okay. No la cuente. Pero, mira, carro como símbolo y el fascismo como tema. Son dos cosas que yo quisiera que las abordáramos con un poquito de mayor profundidad. Pero además quisiera dejar una introducción para el próximo segmento, Alfredo. Y es que hay cosas que no se han dicho. Por ejemplo, que Alfredo viene del mundo de la plástica. Alfredo es un excelente dibujante, artista plástico, y comenzó sus primeros pininos en el mundo de las artes por esa vía. Pero además tiene afinidades con Ernesto Guevara de la Serna. ¿Cuáles serán las afinidades? Vamos a verlas en el próximo segmento, ¿les parece? Está bien. Qué bueno que nos siguen acompañando en esta extraordinaria entrevista de la mañana del día de hoy con Alfredo Lugo, cineasta venezolano. Habíamos dicho en el segmento anterior, nombrado un símbolo, el carro presente en sus películas, y también de un tema, el tema del fascismo, que o subyace o está abiertamente o explícitamente presente en sus películas también. Pero además se me ocurrió asociar que hay como dos trayectorias, porque yo presentaba a Alfredo también como artista plástico, pero mencioné que hay algunos elementos que lo acercan a la figura de Ernesto Guevara de la Serna. Yo las voy a decir, yo me voy a adelantar a ello y Alfredo que me corrija si considera que yo me equivoco, ¿no? Una es que tanto Alfredo Lugo como Ernesto Guevara de la Serna, nuestro querido Che, el guerrillero heroico, estudiaron medicina. Ernesto terminó medicina, incluso con una trayectoria por estos países, buscando investigar sobre el tema de la lepra. Alfredo también transitó en el mundo de la medicina. Un punto de coincidencia ya con Ernesto Guevara de la Serna. El otro es la pasión por la lente, porque Ernesto Guevara de la Serna siempre le gustó la fotografía. O que se la hicieran o hacerlas él. Él siempre cargaba una cámara, así como cargaba poemas en su mochila. Y el tercer elemento, porque seguramente hay muchos otros, es el que tiene que ver con la guerrilla, con la trayectoria política, con la identificación con un ideal revolucionario. O usted me corrige o me ratifica, pero quiero que todo eso lo mezcles en un poco la presentación de Alfredo Lugo. Bueno, primero a mí me parece que me compares con el guerrillero heroico, me parece, primero me siento así como que pequeñito en esa comparación. Es verdad, yo estudié medicina y me dediqué al cine. Abandoné la medicina cuando yo tenía ya tercer año de medicina. Mi familia me mandó a estudiar a Europa. Yo estudié medicina, primero estuve un año en Nápoles y después estuve 2 años y pico en Roma. Y de pronto abandoné pues la medicina. En Roma me vinculé a una cantidad de cineclubs que había entre ellos el cineclub Chaplin, que era muy famoso, con alguien muy querido que ya murió, que es Cayetano Ramírez, el gran periodista venezolano. Bueno, y la fotografía. Ahí comencé a vincularme con digamos, algunos
directores de fotografía, hasta que me decidí, bueno, comenzar a estudiar cine. Y me fui a París creyendo que podía entrar al IDEC, es decir, la famosa IDEC. Sí. Sí, es muy difícil entrar, muy difícil, además cara. Y la vida en París, por supuesto, es muy cara. Muy costosa, sí. Sobre todo comer. Sí. Pero entonces surgió en la Alemania, en Berlín, unas conferencias que estaba dando el gran cineasta holandés, documentalista holandés revolucionario, Joris Ivens. Sí. Y me trasladé a Berlín con esa finalidad. Bueno, llegué tarde. Ya Joris Ivens había abandonado Berlín cuando yo llegué. Pero entonces ingresé a la escuela, primero a la Escuela de Artes Plásticas. Estuve en la Escuela de Leipzig, en la Escuela de Diseño y Dibujo de Leipzig durante 2 años. Y de ahí pasé a la escuela, la escuela de cine de Babelsberg, que están al lado de los grandes estudios de la DEFA, la conocida DEFA, donde se filmaron todas las películas del expresionismo alemán. Fíjate que yo tuve la fortuna, chico, de filmar en el mismo estudio donde Fritz Lang filmó Metrópoli. Sí, claro, yo me sentía como una cucarachita claro. en aquel enorme estudio. Sí. Y ahora me tienes que retomar lo del carro como emblema, como símbolo en muchas de tus películas, sí. Y el tema del fascismo, Alfredo. Sí. ¿Por qué esa recurrencia con Yo la sostengo lucha cinematográfica contra el fascismo? ¿O es más allá de lo cinematográfico la lucha contra el fascismo? La lucha contra el fascismo es integral. Claro, uno la desborda a través de los medios expresivos que tiene en las manos, pero la militancia política es un factor decisivo para enfrentar el fascismo. Yo vi las organizaciones neofascistas en Alemania, que están propiciadas por los mismos gobiernos democráticos, entre comillas, de estos países. Y es realmente, actualmente, hay un ensayo terrible que es en Ucrania, donde el neofascismo y el neonazismo ha nacido y están en el gobierno. Y eso es un ensayo. A mí yo no creo que sea solamente algo, digamos, fuerzas espontáneas que lograron tomar el poder. No hay un golpe de Estado. ¿Y en Venezuela hoy nos amenaza el fascismo? Nosotros tenemos partidos neofascistas aquí, muy peligrosos, que son unos verdaderos representantes del imperio norteamericano en nuestro país, y que lo han demostrado con una secuela de asesinatos, donde hay complicidad de estos dirigentes con estos asesinatos y con los desafueros que han cometido, como la violencia desatada en las calles, etcétera, etcétera. Por eso la película mía, que yo lo que desearía es que no pase desapercibido. La película, ustedes no saben de qué película estamos hablando, es que Alfredo tiene una película a tiro, Sí. que está próxima a exhibirse en las salas del cine venezolano y donde está presente también el carro, un carro por cierto no de esta época, o unos vehículos no de esta época, no del siglo XXI, y además están presentes también el tema del fascismo. Claro. Adelántanos algo, pero eso lo vamos a retomar con mayor pasión en el próximo segmento, Alfredo. Adelántanos algo, el título de la película. Bueno, la película se llama Un tiro en la espalda. Es el regreso de 2 agentes de la Gestapo, de la SS hitleriana, que aparecen en un país de la América Latina con la intención de liquidar a 2 periodistas y un policía desertor, que tienen unos documentos que comprometen a una potencia con una cantidad de golpes de Estado, asesinatos selectivos, etcétera, en la América Latina. Ya más o menos se podrán dar cuenta de qué potencia se trata. Con esa breve introducción que nos acaba de hacer Alfredo, vamos a identificar al canal prestador de servicio y regresamos más con estos temas interesantísimos del cine venezolano. Estamos conversando de cine venezolano. Estamos conversando con Alfredo Lugo, uno de nuestros extraordinarios cineastas.
que tiene una película tiro, ya la anunció en el final prácticamente del segmento anterior, Un tiro en la espalda. Decíamos de los elementos que están allí presentes y mencionábamos dos porque lo hemos mencionado también un poco en la trayectoria de las películas de Alfredo. Una, la del carro, presente nuevamente en esta nueva película, y también el tema del fascismo, Alfredo. Sí. Quisiera que profundizáramos un poquito de eso, porque además has investigado, Alfredo es uno de los que se caracteriza por la investigación profunda antes de entregarnos sus obras. Esta está próxima a estrenarse, ¿no? En el Sí. mes de noviembre creo que se estrena. A mitad de noviembre. Sí. Ajá. Entonces cuéntanos, Alfredo. Sí, bueno, fíjate, con relación al carro, el vehículo, por ejemplo, en el Reconcomio, es una especie de tótem de la clase media. Alguien quiere adquirir un automóvil con fines de ascender, pero eso lo lleva a situaciones extremas, como es el asesinato. En el caso de un tiro en la espalda, el carro tiene otra significación, que es la presencia del fascismo. No hay que olvidarse que estos carros, estos Mercedes-Benz de 1938 eran usados por la Gestapo, que era la policía política de Goebbels, de Hitler. Sí. De hecho, hay una película de Costa Gabras, Sí. donde usa que se llama La Confesión. Claro, La Confesión, La Beugle. Sí. Donde usa estos vehículos. Pero en el caso nuestro, en el caso de un tiro en la espalda, es un símbolo de la presencia del fascismo en nuestro país. Pero no solamente el automóvil, sino la presencia, digamos, simbólica de estos dos agentes de la SS, que aparecen de una manera ahistórica, si se quiere, persiguiendo a los protagonistas que tienen estos documentos que denuncian esta potencia extranjera que dieron un golpe contra Jacobo Arbenz en 1954, correcto, dieron un golpe en Irán contra Mossadegh en 1953, invadieron a Cuba en 1961, dieron un golpe contra João Goulart en Brasil, dieron para rematar, entre otras cosas, para rematar el golpe contra el presidente Allende, que además fue asesinado. Fusilaron vilmente al comandante Che Guevara en Bolivia. Omar Torrijos y Jaime Roldós son dos presidentes latinoamericanos que sin duda alguna fueron asesinados. Eso se descubrió posteriormente con los documentos de la CIA cómo fueron asesinados. El caso de Venezuela, Alfredo, el caso, por ejemplo, del presidente Chávez en el golpe del 2002 y toda la trayectoria de persecuciones, incluso hasta su muerte, sí, está también presente. No, de fíjate algún una modo. cosa, esta película fue hecha en la Cuarta República, con claro, muchísimas dificultades, ¿eh? No crea la gente que fue muy fácil. Es más, a mí me llamaron por teléfono amenazándome. Alguien, afortunadamente, fue fugaz aquello. Es más, en ese momento, Tarek William Saab, que estaba en una organización de los derechos humanos, defensa de los derechos humanos, claro, me llamó. Y yo un poco temeroso le dije, no, mira, no ha pasado nada, ya cesaron de llamar. Pero estás hablando de los 90, de finales, sí, 90, de mediados de los 96, 90. Sí, 96, 97, que fue cuando terminé la película. Bueno, pero no solamente un tiro en la espalda, ¿no? La amenaza también fue cuando filmé Los Tracaleros, Los Muertos Si Salen, que también me amenazaron con llevarse los negativos. Yo tuve que correr con los negativos que no es un video, eran 8 rollos de este tamaño. Claro, sí, eran unas tortas, las famosas tortas. Las famosas tortas. Y tuve que correr y esconderla en casa de Marianela Celeta, que era en ese momento la presidenta de Fonsini, para poder evitar bueno, que secuestraran los negativos. Es más, yo pensaba llevársela a casa de mi hermano, y entonces mi hermano me dijo que estaba recién graduado de abogado,
Me dijo, sí, sí, tráela para acá, que de pronto te van a estar esperando aquí en la puerta de la casa, ¿entiendes? Claro, uno ahora se sonríe de esto, pero en ese momento fue cuestión, digamos, muy grave. Muy dramática, Sí, claro. sí. Efectivamente. Sí. Alfredo, mira, dinos el lenguaje casi cinematográfico, porque a pesar de que vas a utilizar la palabra para hacerlo, pero invítanos a ver esa película. ¿Por qué una generación como la actual, de jóvenes venezolanos con un ímpetu y con unos deseos de transformación profunda, deberían ver una película en el cine comercial venezolano como un tiro en la espalda? Sí, fíjate, yo trato de distanciarme del cine así llamado comercial. Un poco como decía aquel crítico italiano Guido Aristarco, que decía que el cine del comercial era el cine del subsuelo, decía Aristarco. Por supuesto, trato de que las películas mías las vea todo el mundo, las vea el público, es obvio, ¿no? Lo que ocurre es que eso choca un poco con el lenguaje que uno intenta hacer pues, en el cine, que se distancia bastante de ese lenguaje naturalista, de extracción telenovelesco. Sí, ese lenguaje literal, pues, donde no existe un intento